Bienvenidos a otra lección. En esta ocasión quiero hablar de Baal, el dios antiguo de la lluvia, el cambio climático y las estelas químicas, y cómo no hay nada nuevo bajo el sol. En los tiempos antiguos, estos dioses, que en realidad no son dioses, no existían, se creían que controlaban la lluvia. Desde los 90s ha habido estos aviones que fumigan unas estelas y la gente no ha sabido lo que es. Cada día se incrementa más y más. Al principio nos decían que eran simplemente vapor natural, o sea que era agua, vapor de agua, pero no tenía sentido porque en ciertas circunstancias era imposible que fuera simplemente vapor. Y con el tiempo empezaron a tomar muestras de la lluvia y empezaron a encontrar metales pesados como aluminio y bario. Y al encontrar eso, empezaron a hacer una investigación de dónde puede salir tantos metales pesados de este tipo, con esta huella de estos metales, para que lo fumiguen a nivel mundial. Y lo que encontraron fue que la única fuente son las centrales eléctricas de carbón que hay en Estados Unidos, que queman carbón y producen una ceniza tóxica con metales pesados y hasta radioactivos. Y estas cenizas es un problema grandísimo para deshacerse de esta ceniza. Entonces lo que ellos hacen es que se deshacen de esta ceniza mezclándola con cemento, con yesos para la casa, con shingles para los techos de la pared de las casas, y claro, la usan para fumigar estas estelas tóxicas que, aunque no lo crean, está relacionado con Baal, y lo voy a demostrar. Cenizas de carbón son producidas en las centrales eléctricas de carbón, y la mayoría, el 30% de esta ceniza es aluminio, que es la base principal de estas estelas químicas. Centrales eléctricas de carbón producen la contaminación más grande a nivel mundial. Es una cosa que muy poca gente sabe, que produce más de 120 millones de toneladas de ceniza tóxica de carbón, nada más en Estados Unidos. Más de 50 millones de toneladas son creadas en Estados Unidos cada año. El 40% de esta basura es reprocesada y mezclada con cemento, con asfalto, con yesos, con shingles para el techo, con filtros de plásticos y otros usos no publicados como las estelas químicas o chemtrails. Esta basura de ceniza de las centrales eléctricas de carbón tiene nombre en la industria que se llama componente de relleno fluido. Así lo nombran en los documentos industriales, y lo venden como si fuera algún producto que pudieran usar, que simplemente es basura tóxica. El 39% de la electricidad en Estados Unidos es producida por centrales eléctricas de carbón, que simplemente es a base de quemar carbón, que crea una contaminación tremenda.
El problema más grande de estas centrales eléctricas de carbón es deshacerse de esta ceniza que produce el quemar carbón. La mayoría termina en basureros y el resto se lo venden a las industrias para que nos fumiguen, y otros para mezclarlos con productos de la construcción. Todas las centrales eléctricas de carbón tienen ferrocarriles y rieles que pueden sacar todas estas cenizas secretamente, y todas están conectadas a aeropuertos secretos de donde cargan estas cenizas tóxicas para fumigar a nivel mundial. Por eso es muy difícil detectar de dónde sacan tanto polvo, tanta ceniza. Simplemente la transportan en trenes directamente de las centrales eléctricas de carbón hacia los aeropuertos, y de los aeropuertos la mezclan y la fumigan como si fuéramos ratas. En un patente de Estados Unidos con el número 5003186 describe un programa para reducir el calentamiento global a base de fumigar óxidos metálicos, que lo que describen como óxidos metálicos de aluminio. Es exactamente lo que contiene la basura de ceniza de carbón de las centrales eléctricas de carbón. De acuerdo al patente, describen el tamaño de estos polvos, de estos óxidos metálicos, y de acuerdo a la descripción que tienen en el patente, es exactamente el tamaño de lo que existe en estas cenizas tóxicas que producen estas centrales eléctricas de carbón. Aparte de óxidos de aluminio, muestras de la lluvia dejan resultados de también bario, no nomás aluminio. Y el bario no encaja con este proyecto de calentamiento global. O sea, ese patente que tienen para reducir el calentamiento global es a base de fumigar estas cenizas de carbón y usar frecuencias electromagnéticas con un programa que se llama HAARP, que al fumigar esta basura tóxica y prender una frecuencia eléctrica, pueden controlar las nubes y pueden mover las nubes de un lugar para otro, o simplemente pueden refrescar una área o calentar otra. O sea, están jugando a Dios como si fueran un dios. Pero una cosa es que el bario no es un reflector del sol como lo es el óxido de aluminio. Entonces es un misterio al por qué tienen bario, no nomás aluminio, óxidos de aluminio. Resulta que bario está presente en esta ceniza tóxica de la basura que producen estas centrales eléctricas. Como les digo, pero no encaja con el tema de calentamiento global. Es simplemente que vienen juntos. Pero otra cosa que también yo noté es que las siglas en inglés para bario es BA, y las siglas químicas para aluminio es AL, y juntos es Baal, Baja para bario, y luego AL, que produce Baal.
que era el dios de la lluvia. La ceniza que tiene bario regularmente tiene un poco de uranio radioactivo que pues puede causar cáncer. De acuerdo a Jim Phelps, el padre de las estelas químicas del programa de calentamiento global o ingeniería global, el bario está presente en las estelas químicas porque ayuda a remover fluoruro del medio ambiente, pero en realidad está presente porque es parte de las cenizas de carbón, al igual que los óxidos de aluminio. Y como les digo, aparte de que resulta que la mezcla más grande es de bario y aluminio, que es Baal junto, ¿no? Bario, Ba, aluminio, Al, Baal. Escépticos dicen que las estelas químicas o chemtrails no existen porque sería imposible transportar tanta ceniza o tanta mezcla de lo que fumigan sin ser detectados, y como les dije, esta infraestructura ya existía allí desde que instalaron las centrales eléctricas y los ferrocarriles que conectan a las centrales eléctricas a aeropuertos clandestinos o aeropuertos comerciales para que fumiguen esta ceniza sin ser detectados. Estos programas de HAARP, que son frecuencias electromagnéticas, y las estelas químicas para controlar el medio ambiente, también están conectadas con el proyecto Bluebeam, que es un proyecto de láseres que van a usar en los tiempos finales para crear imágenes o hologramas como las que posiblemente usaron durante el 11 de septiembre, que resulta que mucha gente se dio cuenta que en realidad no eran aviones, eran hologramas. Todo eso está conectado con esta raza, los edomitas, la raza blanca, queriendo ser Dios cuando en realidad no lo son. Ahora vamos a mirar un poco de historia en la Biblia de este dios del dios de la lluvia, o el dios del medio ambiente, Baal, y cómo no hay nada nuevo bajo el sol. Ezequiel 28 verso 2: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te han ocultado. Hablándole a los edomitas, este capítulo es parabólico, como muchos de los capítulos de Ezequiel lo son. Está hablando parabólicamente al futuro, hacia el moderno príncipe de Tiro, que son los edomitas o raza blanca, que aquí dice que se cree un Dios y no lo es. Dice, siendo hombre y no Dios, ni con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, cuánto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones,
que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Eso va a suceder cuando la Tercera Guerra Mundial empiece y muchos de esos países van a voltear contra Estados Unidos. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Que cierta gente piensa que la muerte en medio de los mares es una referencia a la vieja Atlántida, que en los tiempos bíblicos la vieja Atlántida era la primera ciudad de los descendientes de Jafet, allá en Santorini, que era una civilización muy grande que de repente se acabó cuando estalló un volcán. O sea, es una referencia de un fin repentino de una civilización. Ahorita vamos a leer unos artículos sobre Baal, que para hacer un resumen, el Baal era similar a lo que hoy en día sería el santo de un pueblo, digamos, en Latinoamérica. Señor quiere decir Baal, por ejemplo, en Latinoamérica. Cada pueblo tiene su señor de tal, señor de esto y señor del otro. Y a la misma vez, el mismo pueblo tiene su virgencita de tal y su virgencita de tal y la chingada. En aquel tiempo era Baal, cada pueblo tenía su Baal, su señor. Y tenía su Isis o su virgencita del tal y tal. Nada ha cambiado. Nada más que Esaú ha llevado estos dioses inventados, que no son dioses, a un nivel más alto y ha creado este sistema de HARP o de ¿cómo se llama? De controlar el clima, geoingeniería. Lo ha llevado a un nivel más alto, donde en la actualidad puede controlar el clima. En realidad lo puede controlar, y le han nombrado secretamente Baal, por lo que fumiga bario y aluminio. Pero este poder que ellos tienen de controlar el clima como si fueran Dios, pues obviamente no son Dios. Están usando tecnología, frecuencias electromagnéticas, fumigando óxidos metálicos para controlar las nubes y controlar el clima. Entonces no son ningún dios, simplemente hombres. Jeremías 16, versículo 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán mi nombre, sabrán que mi nombre es Yahweh. En este artículo de Baal en Wikipedia, vamos a leer lo que dice sobre Baal. Que nosotros vamos hablando de Baal en referencia a los cananeos, que en el tiempo de Elías, él estaba lidiando con el reino norteño y el rey del reino norteño, que se había casado con una reina de los cananeos. Entonces este es el Baal. Como les digo, cada región tenía su Baal o su señor. Este es el Baal del que estábamos hablando nosotros, en referencia a los israelitas. Y dice aquí: en la antigüedad, en la antigua región de Canaán, no suele llover desde finales de abril hasta septiembre. Las lluvias comienzan en octubre y continúan durante todo el invierno hasta abril, gracias a lo cual crece una abundante vegetación. Se creía que los cambios de estación y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. El que cesasen las lluvias y se marchitase la vegetación se atribuía al triunfo del dios Mot, dios de la muerte y de la aridez, sobre Baal, dios de la lluvia y la fertilidad.
lo que obligaba a este último a retirarse a las profundidades de la tierra. Por otro lado, se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal, bario y aluminio, había despertado la vida, lo que era posible gracias al triunfo de Anat, su hermana, sobre Mot, permitiendo que su hermano Baal volviese al trono. La unión de Baal con su esposa, probablemente Astarte, ahí está la Virgen. Como les digo, cada pueblo tenía su Baal o su señor, su santo y su virgencita. Su Astrate se creía que garantizaba la fertilidad durante el año entrante. Los agrícolas y ganaderos cananeos posiblemente pensaban que el practicar en rituales prescriptos una especie de magia imitativa durante sus fiestas religiosas estimulaba a sus dioses a actuar según el modelo representando en estas fiestas, y esto era necesario para tener cosechas y rebaños productivos el nuevo año, así como para alejar sequías, plagas de langostas, etc. De modo que la vuelta a la vida de Baal para ser entronizado a unirse a su consorte se celebraría con ritos de fertilidad licenciosos caracterizados por orgías sexuales desenfrenadas. Toda ciudad cananea debió de tener un santuario en honor a Baal de su localidad. Asimismo, se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración de estos santuarios en los muchos lugares sagrados que se hallaban en las cumbres de las colinas cercanas, que eran conocidos como lugares altos. Es posible que en el interior de dichos lugares sagrados hubiese imágenes, representaciones de Baal. Ahí está todo el catolicismo. En tanto que en el exterior, cerca de los altares, se encontraban columnas de piedra, probablemente símbolos fálicos de Baal. Los postes sagrados que representaban a la diosa Asera y estantes de incienso. Uno de los textos, Ras Shamra, menciona una ofrenda a la reina Shapash, el sol, y a las estrellas, y alude al ejército del sol y las huestes del día. Cada localidad tenía su propio prefijo y su sufijo en nombre a Baal, al que solía calificar mediante un nombre geográfico con tributo al nombre de Dios. Por ejemplo, Baal Peor, Baal de Peor, adorado por los moabitas y madianitas, tomó su nombre del monte Peor. Más tarde, los nombres de esos Baales locales llegaron a incorporarse por metonimia a los mismos nombres geográficos. Por ejemplo, Baal Hermón, Baal Azor, Baal Zephón, Bamot Baal. Para el cananeo, en realidad solo existía un dios, un Baal. Aquí hay otro artículo muy interesante que demuestra la historia de Baal en la Biblia. Está bajo biblioteca en línea, Watchtower, sobre Baal. Vamos a leer lo que dice. ¿Quién era Baal? Los israelitas entraron en contacto con Baal cuando llegaron a Canaán alrededor del año 1473, que está hablando del Éxodo. Encontraron que sus habitantes adoraban una multitud de deidades parecidas a las de Egipto, aunque tenían otros nombres y algunas características diferentes. Sin embargo, la Biblia señala que Baal, Señor, era el dios principal de los cananeos, y los descubrimientos arqueológicos confirman su preeminencia. En Jueces 2, versículo 11, aunque no era el dios supremo
de su panteón era el más importante para ellos, pues creían que tenían poder sobre la lluvia, ahí está, el viento y las nubes, y que solo él podía salvar a la gente, así como sus animales y cosechas, de la esterilidad e incluso la muerte. Sin protección de Baal, Mot, el dios vengativo de Canaán, de seguro les enviaría calamidades. La fuerza que impulsaba el culto de Baal eran los ritos sexuales, hasta los objetos religiosos relacionados con este dios, como las columnas o los postes sagrados, tenían connotaciones eróticas. Parece ser que dichas columnas, piedras labradas en forma de símbolo fálico o riata, representaban a Baal, la parte masculina de la unión sexual. Por otra parte, los postes sagrados eran objetos de madera o árboles que representaban a Asera, la consorte de Baal, el elemento femenino. Primer libro de Reyes 18, versículo 19, para una referencia de esto. La prostitución en los templos y los sacrificios de niños también eran aspectos importantes del culto de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 23. Y primer libro de Reyes, capítulo 24. Bueno, primer libro de Reyes 14, 23 y 24. Y el segundo libro de Crónicas 28, verso 2 y 3. Pueden leer sobre esto. El libro The Bible and Archaeology dice: en los templos de los cananeos había prostitución y prostitutas, hombres y mujeres sagrados, y se practicaba toda clase de excesos sexuales. Los cananeos creían que tales ritos de alguna manera hacían que prosperaban las cosechas y las manadas. Esa era al menos la justificación religiosa, aunque dicha inmoralidad sin duda satisfacía los deseos carnales de los adoradores. Como entonces sedujo Baal el corazón de los israelitas. ¿Cómo entonces sedujo Baal el corazón de los israelitas? Pues supongo que muy fácil. Había viejas y prostitución. Bueno, ¿por qué parte eran tan atrayentes? Tal vez muchos israelitas hayan preferido practicar una religión que les exigiera poco. Si rendían culto a Baal, se libraban de observar la ley, lo que incluía guardar el sábado y una multitud de restricciones morales. Levítico 18, verso 2 al 30, Deuteronomio 5, verso 1 al 3. Es posible que la prosperidad material de los cananeos haya convencido a otras personas de que era necesario apaciguar a Baal. Los santuarios cananeos, conocidos como lugares altos, ubicados en los bosquecillos de las estribaciones de las montañas, deben de haber construido un hermoso telón de fondo para los ritos de fertilidad que allí se realizaban. En poco tiempo los israelitas ya no se conformaron con frecuentar estos lugares sagrados de los cananeos, sino que construyeron los suyos propios. Ellos también siguieron edificándose lugares altos y columnas sagradas y postes sagrados sobre toda colina alta, debajo de todo árbol frondoso. Primer libro de Reyes 14, verso 23.
Oseas 4, versículo 13. Ante todo, el culto de Baal era atrayente a la carne. Gálatas 5, versos 19 al 21. Las prácticas sensuales excedían al deseo de poseer abundantes manadas y cosechas. Se glorificaba el sexo. Este hecho se hace patente en las muchas figurillas que se han desenterrado, que tenían rasgos sexuales exagerados y que representaban la excitación sexual. El banqueteo, el baile y la música preparaban el ambiente para comportamiento licencioso. Podemos imaginarnos una escena típica a principios del otoño en un entorno natural, saciados como de comida y estimulados por el vino, y los adoradores bailan. La danza de la fertilidad tenía el propósito de despertar a Baal de su inactividad veraniega al fin de que bendijera la tierra con lluvia. Ahí está otra vez la lluvia. Bailan sin cesar derredor de las columnas fálicas y los postes sagrados. Los movimientos, sobre todo de las prostitutas y prostitutos del templo, son eróticos y sensuales. La música y los espectadores los incitan a seguir bailando, y probablemente cuando las danzas alcanzan su punto máximo, los bailarines se retiran a las cámaras de la casa de Baal para tener relaciones inmorales. El libro de Números 25, verso 1 y el verso 2 lo confirma. Compárese con Éxodo 32, verso 6 y verso 17 al 19. Amos 2, verso 8. Ahí pueden leer más. Aquí vamos a leer quién triunfó. No sé si saben la historia de Elías, que él retó a este Dios que en verdad no es un Dios, a que no podía hacer que lloviera. Detuvo la lluvia 3 años y medio y luego volvió a llover cuando él dijo que iba a llover. Retó a estos profetas de Baal a que hicieran llover, y no pudieron hacer que lloviera. No pudieron llamar lumbre del cielo, y entonces pues ganó el verdadero Dios y perdieron los profetas de Baal y los mataron a los 850 profetas de Baal. Vamos a leer aquí lo que dice de quién triunfó entre Baal y el verdadero Dios. Pues claro, el verdadero Dios. La lucha por ganar el corazón de los israelitas se libró durante siglos, desde que llegaron a las llanuras de Moab, poco antes de entrar a la tierra prometida, hasta que se les deportó a Babilonia. La ventaja varió con el tiempo. En ocasiones, la mayoría de ellos eran leales a Yahweh, pero con frecuencia preferían a Baal. Una de las causas principales era que se relacionaba con los vecinos paganos. Después de su derrota militar, los cananeos pelearon de forma más sutil. Vivían cerca de los israelitas, animaban a estos conquistadores a adoptar a los dioses del país. Los jueces valientes como Gedeón y Samuel combatieron estas tendencias. Samuel exhortó al pueblo: quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y dirijan su corazón inalterablemente a Yahweh y sírvelo solo a él. Por algún tiempo los israelitas prestaron atención a la exhortación de Samuel y quitaron los Baales
y las imágenes de Astoret o las vírgenes, y empezaron a servir solo a Yahweh, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 3 y 4. El libro de Jueces, capítulo 6, versos 25 y 27. Tras los reinados de Saúl y David, Salomón empezó a ofrecer en los últimos años sacrificios a dioses extranjeros, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 8. Otros reyes de Israel y de Judá siguieron el mismo proceder y se rindieron ante Baal. No obstante, los profetas y reyes leales como Elías, Eliseo y Josías llevaron la delantera en lucha contra el culto de Baal. Segundo Crónicas, capítulo 34, verso 1 al 5. Además, durante este periodo de la historia de Israel hubo personas que permanecieron fieles a Yahweh, incluso durante la época de Acab y Jezabel, la reina de los cananeos, cuando el baalismo estaba en su apogeo. 7,000 personas se negaron a doblar la rodilla ante Baal, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 18. Finalmente, una vez que los judíos regresaron del exilio en Babilonia, ya no volvió a mencionarse el culto de Baal. Aprendieron su lección, ¿no? Al igual que las personas quienes se alude en Esdras 6, versículo 21, todos se separaron de la inmundicia de las naciones del país para buscar a Yahweh, el Dios de Israel. Como ven, en los tiempos antiguos, este Dios inventado Baal se creía que controlaba la lluvia, y en realidad pues no controlaba nada porque no existía. Y lo mismo hoy en día, que este programa de HAARP, geoingeniería y cambio climático con las estelas químicas, se cree que controla el clima, pero en realidad todo es la voluntad de Dios que controla los reyes del mundo. Y de acuerdo a Eclesiastés 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo bajo del sol. ¿A quién se le ocurre fumigar el mundo con cenizas tóxicas y desechos de centrales eléctricas de carbón? Solo un diablo. Como dice Job 9, versículo 24, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es este vato, estos edomitas, estos gringos que fumigan el mundo con cenizas tóxicas, si no son el diablo, ¿quiénes son? Díganme. Apocalipsis 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus servidores, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Eso está hablando de el tiempo del juicio, que le va a dar un premio a los que creen en él, los israelitas, y a la misma vez va a destruir a los que destruyen la tierra, que son estos caucásicos que se les ocurre fumigar el mundo entero con cenizas. Apocalipsis 19, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues
ha juzgado a la gran ramera, a Estados Unidos, que ha corrompido a la tierra, o ha contaminado a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Isaías 24, versículo 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores con esas estelas químicas, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuarto libro de Esdras, capítulo 15, verso 6. Por cuanto la iniquidad ha contaminado la tierra con esta contaminación que hay en la tierra, no nomás con las estelas, sino la contaminación en general. Por cuanto la iniquidad ha contaminado toda la tierra abundosamente, y las maldades dañosas de los moradores de ella han llegado a lo sumo, por lo cual dice el Señor Yahweh: yo no disimularé sus impiedades que cometen irreligiosamente, ni sufriré sus hechos injustos. He aquí que la sangre inocente y injusta clama a mí. He aquí que la sangre inocente y justa clama a mí, y las ánimas de los justos claman continuamente, y los vengaré. Aquí está el juicio contra estos sodomitas, y los vengaré gravemente, dice el Señor Yahweh, y toda la sangre inocente traerá a mí de entre ellos.